Continuamos con el bloque número 3. Soy José Llosa en la formación Tercer Sector y Herramientas de Trabajo Digital de APN Asturias. En este bloque número 3 lo primero que vimos fue un poco lo que tiene que ver con OneDrive y ahora vamos a ver cómo compartir archivos a través de enlaces o a través de las funciones de compartir de la propia plataforma. Nos vamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Este sería mi OneDrive. Para entrar en OneDrive desde la ventanita del navegador, por ejemplo, del Outlook, en los puntos de la esquina superior izquierda tenemos todas las aplicaciones de Office 365, nos vamos a OneDrive y un poco lo que carga es algo similar a esto. Lo voy a poner para ver, pues no en lista, sino en mosaico, que me parece más cómodo para el tutorial, ¿vale? Entonces, aquí, como decíamos, están mis archivos personales y aquí están las bibliotecas compartidas. Se pueden compartir archivos tanto personales como de la biblioteca, ¿vale? Voy a compartir ahora un archivo personal. Tengo aquí un informe que voy a compartir y vamos a ver ¿qué posibilidades nos ofrece? Os fijaréis que en muchas ocasiones, cuando os escribimos desde APN Asturias un correo electrónico y os queremos enviar alguna documentación, en lugar de enviar el archivo adjunto al correo, como a la antigua usanza podríamos decir, pues lo que hacemos es enviaros enlaces. Esos enlaces a los documentos o a carpetas, se puede hacer indistintamente, son enlaces generados directamente desde OneDrive. En realidad, generar enlaces es muy sencillo. Yo os voy a explicar de manera más concienciuda, no lo que tiene que ver con dar lugar a esos enlaces, con generarlos, sino las posibilidades que tenemos de configurarlos, porque eso le aporta versatilidad a esta función y también control de los accesos, que resulta a todas luces importantes. Tenemos este informe, vamos a compartirlo, ¿no? Clicamos segundo botón, damos a la opción de compartir y la opción más clásica, la más básica, es que cualquier persona que tenga el acceso pueda entrar. Es decir, clicamos segundo botón, compartir, y aquí tenemos las opciones de este vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo podrá entrar. Aceptamos, podemos dar a la opción de copiar vínculo, se genera un vínculo, lo copiamos. Y entonces esto, en cualquier navegador que lo abramos, independientemente de que tengamos abierta sesión, de que seamos miembros de la organización, cualquier persona que abra este vínculo, pues podrá entrar en nuestro archivo y en el caso de que sea un archivo editable, como por ejemplo el que tenemos aquí, pues podrá hacer cambios. ¿Vale? ¿Veis que estoy escribiendo? ¿Qué ventajas tiene enviar enlaces por correo electrónico en lugar de adjuntar archivos? Yo diría que tiene 3 ventajas, ¿vale? La primera ventaja es que no estás ocupando espacio en la bandeja de correo de la gente. Sabéis que es muy habitual que los buzones de correo se llenen y luego no entren correos y pasen 1000 cosas distintas. Esto nos lo evitamos porque un enlace no deja de ser texto que no ocupa prácticamente nada. Segunda cuestión por la cual resulta importante o resulta de interés utilizar enlaces. Porque imaginaos que tenéis que enviar a alguien 5 archivos y se os olvida uno. Pues ya le tenéis que enviar el archivo y a continuación pues hay que enviarle otro correo distinto. Oye, que me confundí, excusándote. Es un rollo tanto para ti como para la persona que al final no sabe cuál es versión de los documentos es la buena, cuál es la anticuada, cosas que nos resultan muy familiares. Si yo de pronto en lugar de hacer eso envío el enlace a una carpeta, pues esa persona entrará en la carpeta y verá la documentación que haya en ese momento en la carpeta. Es decir, que si yo me he equivocado y por el camino he cambiado uno de esos archivos o he modificado algo de texto en alguno, pues cuando esa persona entre a través del enlace tendrá la versión más actualizada sin ninguna clase de confusión. Tercer motivo, porque si de pronto queremos que alguien revise un texto, que haga cambios, que tenga posibilidad de editar, como estamos viendo, es posible sin la necesidad de ir intercambiándonos archivos, sino que juntos estaremos trabajando online en la misma versión del documento. No habrá un borrador final, borrador final final, borrador final 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 definitivo, borrador final final definitivo ahora sí, como es habitual cuando hay un informe o un trabajo de este tipo, sino que hay un solo documento. Según vamos cambiando cosas, se van quedando archivadas, lo estamos viendo todos en tiempo real. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Sin embargo, y como os decía, esta es la opción más amplia y en ocasiones es la menos pertinente. Podemos configurar mucho esos enlaces. Le damos de nuevo segundo botón,
compartir y vemos, por ejemplo, este documento, el botón de opciones. Entramos y la primera opción es cualquier persona que tenga el vínculo podrá entrar. Cualquier persona. ¿Para qué es útil esto? Si queremos compartir un archivo con alguien que no pertenece a nuestra organización, con alguien de fuera y queremos que por el motivo que sea lo vea. Pero queremos que esa persona lo vea, lo lea, pero no pueda cambiar cosas. ¿Vale? Lo que hacemos es quitar esta opción. ¿Permitir la edición? No, no está marcado. Aplicamos, copiamos el enlace y vamos a ver lo que sucede. Me voy aquí. ¡Ay! Genero una ventanita. Pego ese enlace que he copiado. Se abre de nuevo el informe. Pero, como veis, en esta versión del Word no está permitiendo pues poner negritas ni hacer nada. Y si yo quisiera escribir, pues no podría. Dice, solo lectura, este documento es de solo lectura, no lo puedo imprimir. Lo que sí puedo hacer es descargarlo e imprimirlo. Si nosotros queremos ser incluso más estrictos y queremos que esa persona simplemente pueda leer, pero no pueda hacer copias de esa información, pues entonces también tenemos una opción dispuesta para ello. Segundo botón, compartir, opciones. Decimos que no puede editar, pero decimos que además la descarga queda bloqueada. Al decir que la descarga queda bloqueada, de nuevo podemos generar un archivo. Lo que va a suceder es que esa persona no va ni a poder hacer cambios en la información del documento, ni tampoco va a poder descargar el documento, ni tampoco va a poder imprimirlo. No tiene permiso para descargar o imprimir este archivo, simplemente leer. ¿Vale? Esto, pues si queremos que alguien vea una información pero que no se difunda, que no haga cambios, es algo como un borrador muy preliminar, pues quizás sea una opción interesante para utilizar. Pero todavía hay muchas más opciones, como ahora veréis, para compartir un vínculo. De nuevo nos vamos a la opción de compartir. Y hasta ahora solamente habíamos trabajado con la opción número 1. Cualquier persona que tenga el vínculo puede entrar a ese archivo. Pero si damos a la opción número 2, cualquier persona que sea de APN Asturias y tenga el vínculo puede entrar en este archivo. Es decir, sabéis que las bibliotecas van vinculadas o a correos personales o a grupos de correo. Habíamos quedado en que, por ejemplo, imaginemos que tenemos en una misma organización un grupo de infancia. Habíamos quedado que ese grupo de infancia estable, ese equipo de trabajo, lo lógico es que tenga un grupo de correo y a ello se genera una biblioteca compartida. Pero ahora vamos a ponernos en el supuesto que tenemos un problema legal con un caso o una situación. Y entonces queremos que nos asesore pues el referente en cuestiones legales dentro de esa entidad. Esa persona no pertenece habitualmente al equipo de infancia. Tampoco tiene sentido incluirlo en el equipo de infancia porque tendría que meterse en toda la dinámica, no tiene sentido. Pero queremos compartir con ella esa información. Pues lo más lógico es generar un vínculo a la documentación que queremos enviarle a esa persona referente en cuestiones legales de nuestra organización. Es decir, es compañero de la organización pero no compañero del equipo. Pues un usuario de EAPNAS que tenga un vínculo. ¿Vale? Ahora hay más opciones, que son personas que tienen acceso, estas son las que ya tengamos dado acceso, pero ahora personas determinadas. ¿Para qué sirve esto de compartir con personas determinadas? Digamos que hay 3 puntos, 3 niveles de colaboración en cuanto a la estabilidad de la misma, tal y como está concebido Office 365. Cuando se trata de una colaboración estable en el tiempo, cuando se supone que vamos a trabajar durante mucho tiempo, estamos hablando de un equipo. Hablábamos antes, por ejemplo, del equipo de infancia. Lo más lógico, como esas personas van a colaborar recurrentemente, es generar un grupo de correo y una biblioteca compartida. Todos tienen acceso a esa documentación que comparten. No hay que generar vínculos, porque todos van a ver la biblioteca compartida en su correo. Ahora vamos a ponernos en el supuesto que queremos colaborar con una persona de manera muy puntual, pues por ejemplo que nos haga una revisión, que nos haga una aportación, que nos dé una idea. Lo más lógico es compartir un vínculo, que cualquier persona que tenga el vínculo lo pueda ver. Entonces le mandamos el vínculo por correo, entra a su correo, a través del vínculo mira el documento. Ya está, es una colaboración puntual. Pero ahora imaginemos que vamos a trabajar durante un tiempo con una persona para hacer un proyectito en concreto, para hacer una tarea en concreta, por ejemplo un informe en concreto, que nos va a llevar una semana o 2 semanas.
Vamos a hacer eso juntos, pero no vamos a hacer un equipo de trabajo porque es algo más o menos puntual. Pero tampoco es tan efímero como para tener que andar con el vínculo para arriba, con el enlace para abajo. Entonces lo más lógico es compartir el archivo con esa persona directamente. Vamos a hacerlo. Eso, elegimos la opción personas determinadas. Aquí escribimos el correo electrónico, por ejemplo, yo lo voy a compartir con el correo de formación de APN Asturias. Y entonces lo que podemos incorporar a más personas. Lo que se le va a enviar es un correo diciéndole: alguien ha compartido este documento contigo. Y le podemos escribir un mensaje: hola, buenos días. Aquí lo tienes. Y enviamos. Entonces nos avisa de que se está enviando por correo. Y si nos vamos a la bandeja de correo del email de formación, que creo que la tengo por aquí, pues aquí lo tenemos. EAPNeas compartió un enlace contigo. Informe, Hola, buenos días, aquí lo tienes. Abrimos y lo que tenemos es el informe que estamos viendo. Vale, pero yo os decía que esto es una colaboración a medio plazo, no algo tan puntual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo en el correo de formación, es decir, la persona receptora de este documento, me voy a mi OneDrive, pues lo que veré es que tenemos dentro de lo que es mis archivos personales, tengo mis archivos, que estos son los que yo generé, y en compartido veo los que han compartido conmigo. Y aquí tengo, y voy a tener cuando entre siempre, el informe APNeas que alguien me envió. Es decir, no tendré que ir a buscar el enlace, sino que en los archivos personales, en la opción de compartido, aquí tengo los archivos compartidos que han compartido conmigo. Y podré entrar y los tendré localizados. ¿Vale? Vamos a volver a la vista del dueño de este archivo, es decir, donde estábamos previamente. Este es el documento. ¿Con quién estoy yo compartiendo esto que ya no lo recuerdo? Pues yo me voy, segundo botón, y veo opción administrar accesos. Pincho y aquí lo veo todo. Veo que lo estoy compartiendo a través de varios vínculos y veo que lo estoy compartiendo con una persona, en este caso Formación EAPN Asturias, y pienso: ah, no, pero ya terminé de colaborar con esta persona, ya le puedo quitar el acceso. Le doy a la X, me avisa: ¿quieres quitar el acceso de Formación EAPN? Y digo yo: quitar. Entonces, esa persona a la que previamente había enviado, pues ahora ya no pueden entrar a colaborar. He enviado un montón de enlaces. Ah, pero yo no querría que esas personas pudieran editar, lo pudieran ver ni nada. Pues le damos a dejar de compartir y lo que hace es eliminar la funcionalidad de todos los enlaces que hemos generado hasta el momento. Por tanto, y a modo de recapitulación final, lo que hemos visto en este vídeo es cómo se pueden compartir archivos o carpetas, porque si tú quieres compartir una carpeta, la cuestión es exactamente igual. Segundo botón del ratón, botón secundario, compartir archivo, tenemos aquí las opciones que ya hemos visto, compartir archivo. Y entonces, ¿qué es lo que veremos al abrir ese tipo de archivos? Pues lo que vamos a ver es el contenido de la carpeta, ¿vale? Y podremos editar y trabajar con esos archivos de acuerdo a las opciones que nos han dado. Por tanto, y como decía, lo que hemos visto en este vídeo es la función de compartir archivos en todas las posibilidades que tenemos y un poco con la lógica de reflexionar cuál es la mejor forma de compartir un archivo con una persona de acuerdo al tipo de relación que vamos a establecer con ella para esto. Porque eso nos permite tener un control de nuestra información, de nuestros accesos y que no haya ningún tipo de malentendido, inconveniente o problema. Pues muy bien, hasta aquí este vídeo. Continuaremos a continuación con lo que es el trabajo colaborativo en documentos online, que es lo que vamos a tratar a continuación. Cualquier duda, el correo formación@eapnasturias.org.